no puedo afirmar que haya sido infeliz. Durante años pensé que mi vida estaba completa, un matrimonio estable, nietos que llenaban la casa de risas, un esposo atento que cada mañana me rodeaba con sus brazos como si el paso del tiempo no hubiera cambiado nada. Conocía mis costumbres, mis silencios, y procuraba que cada día tuviera un poco de ternura. Sin embargo, en algunos amaneceres, mi reflejo en el espejo mostraba algo que no sabía nombrar. Había una mirada perdida, como si debajo de todas mis rutinas hubiera una mujer que llevaba demasiado tiempo dormida. Aquel día, mientras elegía qué ponerme para una reunión familiar, pasé los dedos por la ropa como si buscara una versión olvidada de mí. Al fondo del cajón, un conjunto de encaje marfil me llamó la atención. No era nuevo, pero al tocarlo, sentí un cosquilleo inesperado, una corriente leve que me recordó que aún había algo dentro de mí que no se había apagado. Me lo puse sin pensarlo demasiado, solo con la intuición de que ese pequeño acto era una forma de hablarme a mí misma. Lo que no sabía era que, esa misma tarde, alguien más también me miraría diferente. La casa comenzaba a llenarse con las voces conocidas de siempre, el bullicio de los niños corriendo por el pasillo, las risas suaves que venían del comedor, los pasos tranquilos de mi esposo organizando los últimos detalles para la comida familiar. Todo era habitual, todo estaba en su sitio, pero algo en el ambiente me resultaba distinto, como si una capa invisible de electricidad flotara en el aire. Me acomodé el vestido frente al espejo, intentando no pensar en el encaje marfil que llevaba oculto bajo la tela ligera. No era coquetería lo que sentía, era algo más profundo, casi inexplicable, como si una parte olvidada de mí misma estuviera intentando salir a la superficie. Al entrar en el comedor, percibí cada detalle con una nitidez inusual, el mantel recién planchado, el aroma del pan horneado, los cubiertos brillando con pulcritud. Y entonces lo vi. Mi suegro ya estaba sentado, esperando con esa serenidad que siempre lo había caracterizado, pero esta vez me miró con una intensidad que me descolocó. Fue apenas un segundo, una mirada sostenida antes de desviar los ojos, pero mi cuerpo lo percibió como una descarga. Me sonrojé sin querer, bajando la vista hacia el plato vacío frente a mí, sintiendo un calor ascendente en la nuca que no sabía cómo explicar. Durante la comida, los demás hablaban con la naturalidad de siempre, anécdotas pasadas, bromas internas, planes para el verano. Yo fingía seguir la conversación, pero cada vez que alzaba la vista, él ya me estaba mirando. No de una manera vulgar, no con descaro, sino con una mezcla de curiosidad silenciosa y respeto contenida que me confundía aún más. En un momento, mientras servía vino a los demás, su mano rozó mi hombro al pasarme la botella. El gesto fue breve, accidental quizás, pero sentí como si su tacto dejara una estela invisible que me recorrió entera. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos que no eran míos, o tal vez sí lo eran, pensamientos que llevaba demasiado tiempo empujando hacia el fondo. ¿Desde cuándo lo observaba de esa forma? ¿Desde cuándo había dejado de verlo únicamente como el padre de mi esposo para empezar a notarlo como un hombre? Un hombre con una presencia firme, con una voz profunda que parecía resonar dentro de mí más de lo que quería admitir. Después de la comida, ayudé a recoger la mesa con movimientos mecánicos, mientras por dentro intentaba calmar el temblor que se había instalado en mi pecho. En la cocina, me quedé sola por un instante. Escuché pasos acercarse, y al girarme, era él. Me ofreció su ayuda con una sonrisa tranquila, pero sus ojos decían algo más. Acepté con un leve asentimiento, sintiendo que el aire entre nosotros comenzaba a pesar. En ese silencio, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, comprendí que no había sido imaginación mía. Algo se había movido. Algo había empezado. Y aunque nada se había dicho en voz alta, una línea invisible acababa de ser cruzada. La tarde avanzaba con su ritmo habitual, pero dentro de mí todo parecía fuera de lugar. Caminaba por la casa ayudando a recoger, cruzando miradas, sirviendo café, saludando a los niños, pero sentía como si estuviera flotando en una versión paralela de la realidad, donde cada gesto tenía un doble significado. Él se movía por las mismas habitaciones y aunque nunca estábamos demasiado cerca, sabía perfectamente cuándo estaba cerca. Lo presentía antes de verlo, como si su presencia tuviera un eco silencioso que solo yo podía oír.
Me sentía absurdamente consciente de cada movimiento, cómo cruzaba las piernas al sentarme, cómo acomodaba el cabello detrás de la oreja, cómo mi piel respondía a la tela del encaje marfil que llevaba debajo. Era como si mis sentidos hubieran despertado de un letargo largo y cómodo, y ahora todo me resultaba nuevo, vulnerable, impredecible. Cuando los niños salieron al jardín a jugar y los adultos se dispersaron en pequeños grupos, me senté en un rincón fingiendo mirar el móvil. Desde allí lo veía, de pie, conversando con uno de los tíos, pero con los ojos claramente dirigidos hacia donde yo estaba. Era una vigilancia sutil, atenta, que no necesitaba palabras. Lo que más me inquietaba no era que él me mirara, sino lo que esa mirada provocaba en mí, un temblor interior, una mezcla entre nerviosismo y una emoción que rozaba lo prohibido. Me sentía atrapada en una contradicción. Por un lado, la culpa comenzaba a insinuarse, recordándome que tenía un esposo que confiaba en mí sin reservas. Por otro, había una parte de mí que anhelaba ese nuevo lenguaje secreto que solo él y yo estábamos empezando a hablar. Mientras preparaba la merienda, él volvió a entrar en la cocina. Lo hizo con la excusa de buscar algo en la nevera. Otra vez, estábamos solos. Otra vez, el silencio se volvió espeso, denso, cargado de un significado que ninguno de los dos parecía tener el valor de pronunciar. Me acerqué a la encimera para cortar el pan. Él se colocó a mi lado. No dijo nada, pero su proximidad hablaba por sí sola. El calor de su cuerpo, el aroma de su loción, su respiración pausada, todo me envolvía. En un descuido, nuestras manos se tocaron sobre el cuchillo. No retiró la suya. La dejó ahí, apenas unos segundos, lo justo para que mi piel se erizara por completo. Luego, con una suavidad desconcertante, tomó mi mano entre la suya y, sin mirarme aún, la llevó a sus labios y besó mis nudillos. Fue un gesto contenido, delicado, pero sentí como si todo mi mundo se hubiera detenido. No hubo palabras, no hubo confesiones, pero entendí que ya no era posible negar lo que estaba ocurriendo. En ese instante no supe si debía correr o quedarme exactamente donde estaba. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, repasé cada instante del día con una minuciosidad casi dolorosa. No había habido palabras indebidas ni actos evidentes. Solo un beso fugaz sobre mis nudillos. Y sin embargo, todo había cambiado. Me observé detenidamente. Mis ojos, por alguna razón, no eran los mismos. Había en ellos un brillo tenue, pero persistente, como una chispa que llevaba años apagada. Mi esposo dormía profundamente, con la respiración tranquila de quien no imagina tormenta alguna. Me recosté a su lado y permití que su brazo me envolviera, como siempre, como todas las noches. Respondí con un gesto cariñoso, casi automático, mientras mi mente regresaba al momento exacto en que sus labios rozaron mi piel. Fue tan breve, tan contenido y, sin embargo, tan lleno de significado. Sentí un leve temblor recorrerme, un estremecimiento que no venía del frío, sino del recuerdo. ¿Qué era exactamente lo que había nacido en mí? ¿Un deseo? ¿Una necesidad de sentirme vista, deseada, viva? No lo sabía con certeza. Pero sí comprendía que había cruzado un umbral invisible. Ya no podía regresar del todo a lo anterior. A la mañana siguiente, la casa volvió a llenarse del murmullo habitual, niños corriendo, adultos organizando planes, el aroma del café llenando la cocina. Sin embargo, en mí nada era igual. Estaba presente, pero sentía que me observaba desde fuera, como si viera mi vida desde una ventana cerrada. Cada contacto con mi esposo era amable, incluso tierno, pero algo en mí se resistía a entregarse por completo. Era como si la presencia de otro hombre hubiera reconfigurado mis sentidos. En un momento del día, él, mi suegro, me llamó desde el salón. Había ocurrido un pequeño accidente con una taza y necesitaba ayuda. Me dirigí hacia allí intentando parecer indiferente, aunque mi corazón ya golpeaba con insistencia. En el suelo, los pedazos de loza blanca relucían como pequeñas señales de advertencia. Nos agachamos al mismo tiempo. Nuestras manos se cruzaron brevemente al recoger los fragmentos. Esta vez, ni siquiera hubo un roce evidente. Pero al alzar la vista, nuestras miradas se encontraron. Por primera vez, no apartó los ojos. Tampoco yo.
Sentí como algo se tensaba en el ambiente, como si el aire entre nosotros se contrajera. Él sonrió. No con arrogancia, sino con una complicidad callada que me estremeció aún más que el gesto de la noche anterior. Murmuró con suavidad: «La familia no sería igual sin ti». Una frase aparentemente inocente, pero en su voz tenía un peso diferente, una profundidad que desbordaba las palabras. Intenté responder con un chiste, algo ligero que disipara la carga de ese momento, pero mi voz tembló. Él se acercó para tirar los restos a la basura, y en ese corto trayecto, nuestras manos se tocaron. Esta vez no hubo dudas, el roce fue intencional, casi imperceptible, pero suficiente para incendiarme por dentro. Me reí, nerviosa, como una muchacha sorprendida en medio de un juego que no termina de entender. Pero ya lo entendía. Lo entendía demasiado bien. Durante el resto de la tarde, mi cuerpo se movía entre los demás con la misma eficacia de siempre, preparando meriendas, organizando la sala, repartiendo sonrisas y frases hechas como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, el mundo se estaba desmoronando. No por tristeza, no por culpa todavía, sino por una conciencia nueva, peligrosa, que crecía sin permiso. Cada vez que lo veía cruzar una puerta, hablar con alguien, servirse un vaso de agua, mi pecho se tensaba como si una cuerda invisible me uniera a él. En el rincón más escondido de mi ser, deseaba su atención, aunque no lo dijera en voz alta, aunque no me atreviera ni a pensarlo claramente. En un momento dado, salí al patio con la excusa de tomar aire. Los niños jugaban cerca y los adultos conversaban bajo la pérgola. Me senté en un banco, mirando la pantalla del teléfono sin ver realmente nada. A lo lejos, lo observaba a él hablando con uno de mis cuñados. Pero su mirada volvía a mí una y otra vez, como si el resto fuera solo una escenografía. Me sentí vulnerable, expuesta, pero también viva. Era esa vitalidad lo que más me asustaba. La sensación de estar despierta, por primera vez en mucho tiempo. Cuando el sol comenzó a caer y la brisa trajo consigo el olor del pasto recién regado, entré en la cocina para empezar a preparar la merienda. A los pocos minutos, lo sentí detrás de mí. No lo había oído entrar. Dijo que necesitaba algo del refrigerador. Lo dijo con naturalidad, como quien menciona el clima. Pero el silencio que se instaló entre nosotros era tan espeso que apenas podía respirar. Me acerqué a la mesa para cortar el pan. Él se puso a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo sin necesidad de tocarme. Su fragancia, ese aroma sutil y masculino que ya asociaba a su presencia, se mezclaba con el del pan caliente. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, y su voz, esa voz profunda y firme, me atravesó como una ola. Sacudí la cabeza, pero no me moví. Nuestras manos se encontraron de nuevo sobre el cuchillo. Esta vez no hubo casualidades. Él no la retiró. Tampoco yo. Sostuvo mi mirada y, sin decir nada, se inclinó ligeramente y besó mis nudillos con una lentitud dolorosa, como si sellara algo. Un gesto breve, respetuoso, pero tan cargado de electricidad que tuve que hacer un esfuerzo para no cerrar los ojos. Cuando se marchó, lo hizo con la misma calma con la que había llegado, dejándome allí sola, con las manos temblorosas y el corazón golpeando en mi cuello. En ese instante supe que había dejado de imaginar. Que lo nuestro, aquello que aún no tenía nombre, era real. Y que lo más difícil, lo verdaderamente difícil, aún no había comenzado. Aquella noche, al acostarme junto a mi esposo, aún sentía el eco del beso en mi mano como una caricia suspendida en el tiempo. Él me abrazó como siempre, con ternura, con la familiaridad que solo dan los años compartidos. Pero yo ya no estaba allí del todo. Mi cuerpo respondía, sí, pero mi mente vagaba por otro lugar, en otra cocina, bajo otra luz, recordando el momento en que la realidad y el deseo se fundieron sin permiso. Por fuera, todo seguía su curso habitual, las sábanas tibias, el murmullo del televisor en otra habitación, el roce suave de su mano en mi espalda. Por dentro, era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué era lo que buscaba realmente? ¿Era deseo, carencia, o simplemente la necesidad de sentirme viva otra vez? A la mañana siguiente, el café humeaba en la cocina como cada día, pero mi forma de mirar ya no era la misma. Todo me parecía demasiado rutinario,
como si el mundo entero se hubiera detenido y yo fuera la única en movimiento. Al ir organizando la casa, lo escuché llamarme desde el pasillo. Me detuve. Su voz era igual que siempre, tranquila, medida. Pero yo ya conocía el otro tono escondido debajo. Dijo que había tenido un problema con una persiana de la sala. Algo pequeño. Algo que requería ayuda. Mi esposo tenía que salir, así que fui yo quien se encargó. Cuando llegué, él estaba de pie frente a la ventana, el cordón entre sus dedos. Nos miramos sin decir palabra. Bastó ese segundo para sentir la tensión llenar la habitación como vapor encerrado. Me explicó el problema, aunque ni él ni yo escuchábamos realmente las palabras. Me acerqué para sostener la persiana mientras él revisaba el sistema. Nuestras manos se rozaron una vez más. Esta vez, sin disculpas ni distracciones. El contacto fue mínimo, casi inocente, pero bastó para desatar algo más profundo. Sentí que mi piel reconocía la suya, como si ya la hubiese memorizado en sueños. Ninguno habló. No hacía falta. Nos entendíamos demasiado bien en ese nuevo idioma hecho de silencios, de respiraciones entrecortadas y miradas que lo decían todo. Cuando terminamos, él me agradeció con una voz apenas audible. Yo asentí sin poder evitar que mis dedos temblaran al guardar las herramientas. Nos quedamos de pie, uno frente al otro, separados por apenas unos centímetros y por todo un mundo. Quise decir algo, cualquier cosa que devolviera el equilibrio, pero no encontré palabras que no traicionaran lo que estaba sintiendo. Entonces, él susurró, casi sin mirarme, no pensé que esto pasaría, contigo. Fue apenas un susurro, pero su peso cayó sobre mí como una certeza inevitable. No respondí. Solo bajé la mirada y me giré lentamente, como quien huye de una línea que sabe que cruzará de todos modos. Al cerrar la puerta tras de mí, comprendí que lo siguiente ya no dependería solo del azar, sino de una decisión. Durante los días siguientes, intenté actuar con normalidad. Respondía con sonrisas, organizaba la casa, conversaba sobre trivialidades con mi esposo y dedicaba tiempo a mis nietos. Desde fuera, todo parecía igual. Nadie sospechaba. Pero por dentro, algo ya no podía ser contenido. No era culpa lo que sentía exactamente, sino un desconcierto profundo, como si me hubiese despertado en una vida que ya no me pertenecía del todo. Lo que más me descolocaba era no saber en qué momento empezó todo. No hubo un instante decisivo, sino una suma de miradas, de roces, de silencios. Y ahora que la línea había sido cruzada, aunque de forma apenas visible, sabía que regresar sería más difícil que continuar. Una tarde cualquiera, mientras lavaba platos, recibí un mensaje en el móvil. Solo decía, ¿cómo estás? Nada más. Sin firma, sin contexto. Pero no lo necesitaba. Supe al instante que era él. Y con ese mensaje, todo el mundo que había intentado mantener en equilibrio se tambaleó. Respondí de forma prudente, con una frase neutra, pero mis dedos temblaban al escribir. A partir de ahí, comenzó un intercambio breve, esporádico, lleno de frases que cualquiera podría malinterpretar como inofensivas, salvo nosotros. Detrás de cada palabra había una pregunta sin hacer, una emoción contenida, un deseo disfrazado de cordialidad. Empecé a esperarlos. Esos mensajes silenciosos se convirtieron en lo más íntimo que había tenido en años. Más que caricias, más que palabras de amor. Era como si alguien finalmente viera todo lo que había dentro de mí, incluso lo que yo había aprendido a ignorar. Una noche, mientras mi esposo dormía profundamente a mi lado, me sorprendí deseando que llegara otro mensaje. Me odié un poco por eso, pero no lo suficiente como para dejar de sentirlo. El anhelo se había vuelto parte de mí. En una reunión familiar, lo vi de nuevo. Todo fue correcto, medido, educado. Nadie notó nada. Pero yo sentía como mi cuerpo reaccionaba a su cercanía con una intensidad que me asustaba. Cada gesto suyo, por más mínimo que fuera, me afectaba como una confesión. Al despedirse, se acercó y en voz baja, murmuró, «Me alegra que sonrías, aunque sea un poquito». Yo respondí con una sonrisa mecánica, pero dentro de mí esa frase retumbó durante horas. ¿Era él quien me hacía sonreír?
¿O era el peligro, lo prohibido, la posibilidad? Esa noche no dormí. Pensé en mi esposo, en los años compartidos, en todo lo que habíamos construido. Pero también pensé en la sensación de estar viva, en esa energía silenciosa que había vuelto a recorrer mi cuerpo como un río secreto. Me pregunté cuánto tiempo podría seguir sosteniendo ambas realidades. Porque una de las dos iba a romperse. Y lo peor era no saber cuál de ellas deseaba más que lo hiciera. Los días pasaban, pero ya no tenían el mismo ritmo. Todo seguía igual en apariencia, las rutinas, las comidas, los comentarios de siempre. Incluso los gestos de cariño de mi esposo. Pero yo ya no habitaba ese espacio con la misma naturalidad. Me sentía escindida, como si viviera dos vidas en una sola piel. Una donde era la mujer que todos conocían y otra que se ocultaba en los silencios, en los pensamientos que me acompañaban incluso cuando sonreía. Mis hijos hablaban de vacaciones, mi esposo planeaba un fin de semana juntos, y yo asentía. Me mostraba entusiasta, pero por dentro solo sentía una fatiga difícil de explicar. Cada palabra que decía era una cuerda más que tensaba el puente entre lo que fingía y lo que realmente deseaba. En casa, cada espacio se volvió un recordatorio de lo que debía representar. Pero bastaba con un mensaje de él, un cruce breve de miradas en una reunión, para que todo mi mundo interno se reactivara. A veces bastaba con saber que él estaba al otro lado de la casa, en silencio, sin tocarme, sin hablarme, para sentir que algo dentro de mí se encendía. ¿Cómo podía ser tan poderosa una presencia que ni siquiera se manifestaba en voz alta? Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, él se acercó sin hacer ruido. Se detuvo a mi lado, fingiendo observar una maceta. Murmuró sin mirarme, ¿alguna vez te has preguntado si todo esto realmente vale la pena? No pude responderle. No tenía palabras. Esa pregunta me acompañaba cada noche, cada madrugada en la que me despertaba con el corazón acelerado y la mente llena de imágenes que no debía tener. Quise decirle que sí, que me lo preguntaba todo el tiempo, pero también que ya no sabía cómo vivir de otra forma. Nos miramos solo un instante, pero fue suficiente para revelar todo lo que callábamos. Luego, alguien abrió la puerta trasera y retrocedimos, cada uno volviendo a su papel, a su disfraz. Esa noche, mientras cocinaba, sentí el cuerpo agotado, pero no por el trabajo. Era otra clase de agotamiento, el de sostener una verdad escondida, el de mirar a mi esposo con ternura, pero sin certeza. Me pregunté si él notaba algo. Si sus caricias eran más lentas porque me percibía lejana, o si su forma de buscarme por las noches era una súplica silenciosa para recuperar algo que se nos había escapado sin darnos cuenta. Y yo, en medio de todo, seguía actuando, sonriendo, besando a mis nietos, planeando cenas. Pero por dentro, me sentía como si caminara sobre una cuerda fina, suspendida entre dos vidas. Esa noche, al mirarme en el espejo del baño, comprendí algo doloroso. Quizás lo más difícil no era lo que había hecho o sentido, sino que, a pesar de todo, no me arrepentía. Con el paso de los días, comprendí que no todas las traiciones se cometen con el cuerpo ni todas las lealtades se sostienen con promesas. Mi reflejo en el espejo ya no buscaba aprobación ni excusas, buscaba verdad. Aquel deseo que me sacudió como una tormenta había dejado su huella, sí, pero también me había devuelto partes de mí que creía extintas, la piel que sentía, el pensamiento que dudaba, el alma que se preguntaba. No hubo escándalo ni ruptura. Solo un lento retorno a mí misma. Aprendí a mirar a mi esposo con una ternura distinta, más humana, menos idealizada. Aprendí a perdonarme por lo que sentí, por lo que no dije, por lo que me atreví a imaginar. Y también supe callar sin que el silencio me doliera. No volví a cruzar esa línea, pero tampoco la olvidé. La vida siguió, sin grandes giros, sin dramatismos, pero con una nueva conciencia latiendo bajo la superficie. Porque a veces, caer en la tentación no es más que una forma de despertar. Y en ese despertar, entendí que la fidelidad más difícil no es la que se guarda hacia otros, sino la que una aprende a recuperar hacia sí misma.